Abre tu refrigerador, míralo bien. Tienes leche que viene de una vaca que nunca viste, carne empacada en plástico que lleva semanas muerta, frutas que viajaron 3000 kilómetros en un camión refrigerado, y pan que tiene 27 ingredientes, de los cuales solo reconoces 3. Ahora cierra el refrigerador, porque nada de eso existía hace 2000 años. En el año 30 después de Cristo, en la tierra donde Jesús caminaba, comía y enseñaba, no había refrigeradores, no había supermercados, no había conservantes artificiales, no había cadenas de suministro global, no había etiquetas nutricionales, y sin embargo, la gente comía. Comía todos los días, alimentaba familias, celebraba fiestas que duraban una semana entera y preparaba banquetes con decenas de invitados. ¿Cómo? Esa es la pregunta que la mayoría de las personas nunca se hace cuando lee la Biblia. Leemos que Jesús partió el pan, pero no preguntamos de qué estaba hecho ese pan. Leemos que bebió vino en la última cena, pero no preguntamos cómo se conservaba ese vino sin botellas de vidrio selladas. Leemos que multiplicó peces, pero no preguntamos cómo la gente normalmente conseguía esos peces en un mundo sin hielo. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a recorrer un día completo de comida en el año 30 después de Cristo, desde el amanecer hasta la noche. Cada comida, cada alimento, cada método de conservación, todo documentado con evidencia arqueológica y respaldado por lo que la Biblia misma describe. Y te adelanto algo. Cuando termines este recorrido, vas a mirar tu próxima comida con ojos completamente diferentes. Empecemos por el amanecer. Son las 5 de la mañana en una aldea de Galilea. El sol todavía no sale, pero una mujer ya está despierta. No tiene despertador, no necesita uno. Lleva 30 años despertando a la misma hora porque la primera tarea del día no puede esperar. Tiene que encender el fuego y preparar el pan. Y cuando digo preparar el pan, no me refiero a sacar una bolsa del armario. Me refiero a tomar grano de trigo almacenado en una vasija de barro, molerlo a mano en un molino de piedra, mezclarlo con agua y un poco de masa fermentada del día anterior, amasarlo, darle forma y cocinarlo sobre una piedra caliente o dentro de un horno de arcilla llamado tanur. Este proceso tomaba entre 1 y 2 horas, cada mañana, sin excepción. Y fíjate en un detalle. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 41, «2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada». No dijo 2 mujeres estarán en la oficina, no dijo 2 mujeres estarán en el mercado. Dijo moliendo en un molino, porque moler grano era la actividad más universal, más cotidiana, más constante de la vida diaria. Era lo primero que se hacía cada mañana. Jesús usó esa imagen porque absolutamente todos sus oyentes la reconocían al instante. El pan resultante no se parecía en nada al pan que conoces hoy. Era plano, denso, sin levadura o con muy poca. Los arqueólogos han encontrado restos de pan carbonizado en excavaciones de Qumrán y de aldeas galileas del siglo I. Análisis de estos restos muestran que el pan contenía exactamente 3 ingredientes: harina de trigo o cebada, agua y sal. 3 ingredientes. Compáralo con el pan industrial de hoy que tiene 27, pero aquí viene algo que la mayoría no sabe. Había 2 tipos de pan que marcaban una división social brutal: el pan de trigo y el pan de cebada. El trigo era más caro, más difícil de cultivar, más escaso. El pan de trigo era para familias con recursos. La cebada era más barata, más resistente, rendía más. El pan de cebada era el pan de los pobres. ¿Y recuerdas el milagro de la multiplicación de los panes en Juan capítulo 6, versículo 9? El texto dice específicamente que el niño tenía 5 panes de cebada, no de trigo, de cebada. Juan no puso ese detalle por casualidad. Estaba diciéndote que ese niño era pobre, que su familia no podía costear trigo,
y que Jesús tomó la comida más humilde disponible y alimentó a 5.000 personas con ella. El pan de los pobres se convirtió en el pan del milagro. Junto con el pan, el desayuno incluía aceitunas. Las aceitunas eran el segundo alimento más importante de la dieta diaria. Se comían directamente, curadas en sal o en vinagre. Pero su producto más valioso era el aceite de oliva. El aceite de oliva no era solo para cocinar, era combustible para las lámparas, era medicina para las heridas, era ungüento para la piel, era ofrenda en el templo, era símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Cuando lees en Santiago 5, versículo 14, que los ancianos deben ungir con aceite al enfermo, no están usando una metáfora. Están usando aceite de oliva real, porque el aceite de oliva tenía propiedades medicinales reconocidas en todo el mundo antiguo. Excavaciones en Ecrón, una antigua ciudad filistea, revelaron más de 100 prensas de aceite de oliva industriales del período bíblico. Era una industria masiva. El aceite se almacenaba en vasijas de cerámica selladas con cera y podía durar hasta 2 años sin refrigeración. Esa era una de las claves de la supervivencia sin refrigeradores, alimentos que por su propia naturaleza resistían el tiempo. Pero el desayuno no termina ahí. También había higos frescos en temporada, higos secos el resto del año. Los higos secos eran una de las tecnologías de conservación más brillantes del mundo antiguo. Se prensaban en tortas compactas que podían durar meses. En 1 Samuel capítulo 25 versículo 18, Abigail preparó 200 tortas de higos secos como regalo para David y sus hombres. 200 tortas. Eso no es un snack, eso es logística militar de supervivencia. Y hay algo fascinante. Jesús maldijo una higuera en Marcos capítulo 11, versículos 13 y 14, porque no tenía frutos. Muchos leen esto como una escena extraña, pero en el contexto de la época, una higuera sin frutos no era solo una decepción botánica, era una catástrofe económica. Los higos eran alimento básico, moneda de intercambio y reserva de emergencia. Una higuera estéril significaba hambre real. Entonces ya tienes el panorama del desayuno. Pan recién hecho en horno de arcilla, aceitunas curadas, aceite de oliva, higos frescos o secos, todo producido localmente, todo preparado a mano, todo consumido antes de que el sol calentara fuerte. Pero ahora viene la parte del día que transformaba toda la economía alimentaria de una ciudad, el mercado. A media mañana, el mercado estaba en plena actividad. Y cuando digo mercado, no imagines un supermercado con pasillos y carritos. Imagina una calle estrecha de tierra compactada con puestos de madera y tela a ambos lados, vendedores gritando, animales vivos atados a postes, canastas de frutas en el suelo, vasijas de aceite alineadas contra las paredes, pescado fresco colgado de ganchos, especias en pequeños montones sobre telas. Era el shuk, el mercado abierto que todavía existe hoy en Jerusalén y en muchas ciudades del Medio Oriente, y funcionaba exactamente igual hace 2000 años. Pero había una diferencia crucial con nuestros supermercados modernos. En el shuk del siglo I todo se negociaba. No había precios fijos. Cada transacción era una conversación, y esa conversación tenía reglas. Proverbios 20, versículo 14, lo describe perfectamente. No sirve, dice el comprador, mas en apartándose se alaba. Es decir, el comprador siempre decía que el producto era malo para bajar el precio, y en cuanto lo compraba, se iba presumiendo de la ganga que consiguió. Eso no es una descripción poética, es un manual de negociación del mercado antiguo. ¿Y qué se compraba en ese mercado? Primero, pescado. Galilea era una región pesquera. El mar de Galilea, que en realidad es un lago de agua dulce de 21 kilómetros de largo, producía cantidades enormes de tilapia, sardinas
y carpas. Cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés en Mateo 4, versículos 18 y 19, estaban literalmente echando redes al mar. No era una metáfora de su ocupación, era su ocupación real. Pero fíjate en esto, el pescado fresco se pudría en horas bajo el sol de Palestina, sin hielo, sin refrigeración. Entonces, ¿cómo se conservaba? Había dos métodos. El primero era salarlo. Se cubría el pescado en capas gruesas de sal y se dejaba secar al sol. El resultado era un pescado seco y salado que podía durar semanas. La ciudad de Magdala, de donde venía María Magdalena, era famosa precisamente por su industria de pescado salado. El nombre griego de Magdala era Tarikea, que literalmente significa lugar de pescado salado. María Magdalena era de la ciudad del pescado salado. El segundo método era el ahumado. Se colgaba el pescado sobre brasas de madera en una estructura cerrada y el humo lo preservaba. Los arqueólogos han encontrado restos de estas estructuras de ahumado en excavaciones alrededor del mar de Galilea. Después del pescado, las legumbres, lentejas, garbanzos y habas eran la base proteica de la dieta para quienes no podían costear carne regularmente. La historia de Esaú vendiendo su primogenitura en Génesis 25, versículos 29 al 34, gira alrededor de un guiso de lentejas. El texto hebreo lo llama Nesit Adashim, un potaje de lentejas rojas. Tan básico como suena, era comida reconfortante, comida caliente, comida que significaba hogar. Las lentejas secas podían almacenarse durante meses en vasijas de barro selladas. Eran el alimento de emergencia perfecto, fáciles de transportar, imposibles de pudrir si se mantenían secas, y con un valor nutricional que los científicos modernos confirman como excelente. También estaban las especias, y aquí hay un dato que te va a sorprender. Las especias en el mundo antiguo no eran un lujo de cocina, eran una necesidad de supervivencia. Sin refrigeración, la comida se descomponía rápidamente. Especias como el comino, el cilantro, la canela y la menta no solo daban sabor, tenían propiedades antimicrobianas que retrasaban la descomposición. Jesús mencionó las especias directamente. En Mateo 23, versículo 23 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley». Fíjate en lo que está pasando aquí. Los fariseos eran tan meticulosos que pagaban diezmo hasta de sus especias de cocina, de la menta que crecía en su jardín, del comino que usaban para condimentar su comida. Jesús no está criticando el diezmo. Está criticando la obsesión con el detalle mientras ignoran la justicia. Pero el hecho de que mencione esas 3 especias específicas te dice que eran las especias comunes de la cocina cotidiana. Y ahora, un alimento que cambia todo lo que crees saber sobre la dieta bíblica: la carne. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca completamente. Muchos asumen que la gente en tiempos bíblicos comía carne regularmente, como nosotros. Un asado aquí, un bistec allá, pollo todas las semanas. No. La realidad es que para la familia promedio del siglo I en Palestina, la carne era un lujo. Se comía en ocasiones especiales, bodas, fiestas religiosas, visitas importantes. Y cuando se comía, no se desperdiciaba absolutamente nada. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, versículos 22 y 23? Cuando el padre dice: «Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta». El detalle de matar el becerro gordo no es decorativo, es la señal de que esta es la celebración más grande posible. Un becerro gordo se engordaba durante meses, específicamente para una ocasión extraordinaria. Matarlo significaba que algo verdaderamente excepcional estaba pasando, y fíjate que Jesús eligió ese detalle deliberadamente en la parábola. El hermano mayor se enoja precisamente por eso. En el versículo 29 dice:
Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Un cabrito, ni siquiera un becerro gordo, un simple cabrito. Eso te muestra que incluso un cabrito era un regalo notable, algo que se pedía y se esperaba. La carne disponible incluía cordero, cabra, ternera y aves como palomas y tórtolas. Pero el animal más conectado con la fe era el cordero. El cordero pascual se sacrificaba una vez al año durante la Pascua, siguiendo las instrucciones de Éxodo capítulo 12. Cada familia necesitaba un cordero. Si la familia era demasiado pequeña, se juntaba con otra familia vecina para compartir el cordero. Éxodo 12, versículo 4, lo dice textualmente. Ahora, cuando se mataba un animal, no existía forma de refrigerarlo. La carne se cocinaba y se comía el mismo día, o se preservaba de dos formas, salándola intensamente, o secándola al sol en tiras delgadas, un proceso similar a lo que hoy llamamos charqui o cecina. Los ejércitos y los viajeros dependían de carne seca porque era liviana, compacta y duraba semanas. Pero hay algo más profundo aquí. La Biblia tenía un sistema completo de leyes sobre qué carne se podía comer y cuál no. Levítico capítulo 11 establece las reglas con una precisión que asombra a los científicos modernos. Animales terrestres, solo los que tienen pezuña hendida y rumian. Eso incluye vacas, ovejas, cabras y ciervos. Excluye cerdos, porque tienen pezuña hendida pero no rumian. Excluye camellos, porque rumian pero no tienen pezuña hendida. Excluye conejos por la misma razón. Animales acuáticos, solo los que tienen aletas y escamas. Eso incluye la mayoría de los peces. Excluye camarones, langostas, cangrejos, ostras, pulpos y todos los mariscos. Aves. Se prohíben específicamente las aves de rapiña y las carroñeras, águilas, buitres, cuervos, y aquí viene lo que impresiona a los investigadores modernos. Estas reglas, escritas hace más de 3000 años, coinciden casi perfectamente con los animales que la ciencia moderna identifica como mayores portadores de parásitos y enfermedades transmisibles a humanos en climas cálidos. El cerdo es portador de triquinosis. Los mariscos acumulan toxinas y bacterias en aguas cálidas. Las aves carroñeras concentran patógenos de los animales muertos que consumen, sin microscopios, sin laboratorios, sin teoría de gérmenes. Las leyes de Levítico establecieron un código alimentario que protegía la salud pública miles de años antes de que la ciencia entendiera por qué funcionaba. Pero hay otro grupo de alimentos que merece su propio espacio: los lácteos y la miel. La leche en el mundo bíblico no venía de vacas lecheras industriales, venía de cabras. La cabra era el animal lechero por excelencia en Palestina, más resistente que la vaca, capaz de sobrevivir en terrenos rocosos donde una vaca moriría de hambre. Y producía leche suficiente para una familia. Proverbios 27, versículo 27, lo dice directamente: y abundancia de leche de cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Fíjate en el orden: primero tú, después tu casa, después tus sirvientes. La leche de cabra era la base nutricional de toda la familia, pero la leche fresca se agriaba en horas bajo el sol de Palestina. Entonces la solución era convertirla en algo que durara más: queso fresco, cuajada y un producto llamado leven, que era leche fermentada similar al yogur actual. Cuando Abraham recibió a los 3 visitantes celestiales, en Génesis 18, versículo 8, les ofreció mantequilla y leche, junto con el becerro preparado. Esa mantequilla era probablemente cuajada de leche, un producto fermentado que podía conservarse varios días más que la leche fresca. David, antes de ser rey, llevaba quesos como provisiones. En 1 Samuel 17, versículo 18, su padre Isaí le dijo:
Lleva estas 10 piezas de queso al jefe de los 1000. 10 piezas de queso para un comandante militar. No era un regalo casual, era logística alimentaria seria. El queso era compacto, nutritivo y resistente al calor, perfecto para un campamento militar. Y aquí hay un mandamiento que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Éxodo 23, versículo 19, dice: «No guisarás el cabrito en la leche de su madre». Esta ley, repetida 3 veces en la Torá, generó toda la tradición judía de separar la carne de los lácteos. Pero el origen probablemente tenía relación con prácticas rituales paganas de los cananeos, donde cocinar un cabrito en la leche de su madre era un ritual de fertilidad. Dios estaba trazando una línea clara entre la alimentación de su pueblo y los rituales de los pueblos vecinos. La miel merece mención especial. Cuando la Biblia habla de la tierra que fluye leche y miel, está describiendo 2 productos reales de una tierra fértil. Pero la miel bíblica tenía 2 fuentes. La miel de abejas silvestres, que Sansón encontró en el cuerpo de un león en Jueces 14, versículo 8. Y el llamado miel de dátil, un jarabe espeso producido al hervir y reducir dátiles maduros. Juan el Bautista sobrevivió en el desierto comiendo langostas y miel silvestre. Según Mateo 3, versículo 4, langostas asadas y miel de abejas salvajes. Suena extremo para nosotros, pero era una dieta perfectamente viable en el desierto de Judea. Las langostas son ricas en proteína, la miel proporciona energía inmediata, y ambas se podían encontrar sin necesidad de agricultura ni comercio. Era la dieta de alguien que vivía completamente fuera del sistema económico, lo cual era exactamente el punto del estilo de vida profético de Juan. Ahora sí hablemos de algo que se consumía todos los días sin excepción: el agua y el vino. El agua en el siglo I era un problema constante. No había agua corriente en las casas. No había sistemas de purificación. El agua venía de 3 fuentes: pozos comunitarios, cisternas que recogían agua de lluvia y manantiales naturales. Cuando Jesús se sentó junto al pozo de Jacob en Juan capítulo 4, versículo 6, y le pidió agua a la mujer samaritana, estaba en uno de estos pozos comunitarios. Los pozos eran centros sociales, lugares de encuentro. Ir a buscar agua era una tarea diaria, generalmente de las mujeres, y era también el momento en que se intercambiaban noticias y se socializaba. Pero el agua almacenada en cisternas tenía un problema serio: se contaminaba, sin cloro, sin filtración, sin tratamiento. El agua estancada desarrollaba bacterias, parásitos y algas. Jeremías 2, versículo 13, usa exactamente esta imagen cuando Dios dice: «Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». La metáfora funciona porque todos sabían que el agua de cisterna era inferior, sucia y poco confiable, y esta es exactamente la razón por la cual el vino era tan central en la dieta diaria, no por entretenimiento, no por placer, por supervivencia. El vino diluido en agua era la bebida estándar de cada comida. Se mezclaba típicamente en proporción de 2 o 3 partes de agua por 1 de vino. El alcohol del vino, aunque bajo en esta proporción, era suficiente para matar muchas de las bacterias presentes en el agua. Era el sistema de purificación de la época. Primera de Timoteo 5, versículo 23, tiene un consejo fascinante. Pablo le dice a Timoteo: «Ya no bebas agua sola, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». Esto no es una recomendación de beber alcohol, es un consejo médico práctico del siglo I. Timoteo se enfermaba frecuentemente, probablemente por el agua contaminada, y Pablo le recomienda la solución que todos conocían: mezclar vino con el agua. La producción de vino era una industria fundamental.
Las excavaciones arqueológicas en toda Palestina han descubierto cientos de lagares tallados en la roca, donde se pisaban las uvas con los pies para extraer el jugo. Isaías capítulo 63, versículo 3, describe este proceso cuando dice: «He pisado yo solo el lagar». El jugo se fermentaba en odres de cuero o en vasijas de barro. ¿Y recuerdas cuando Jesús dijo en Mateo 9, versículo 17, que no se echa vino nuevo en odres viejos? No era una metáfora abstracta, era un hecho químico. El vino nuevo todavía estaba fermentando, producía gas. Un odre nuevo de cuero tenía elasticidad para expandirse con ese gas. Un odre viejo, ya estirado y endurecido, se reventaba. Jesús usó algo que todos veían cada temporada de vendimia para enseñar una verdad espiritual. Ahora avancemos a la tarde. El sol está bajando y la comida principal del día está por comenzar, porque aquí hay otro dato que rompe nuestras suposiciones modernas. En el mundo bíblico, la comida principal no era el almuerzo ni el desayuno, era la cena. Al caer la tarde, cuando el calor disminuía, la familia se reunía para la comida más importante del día. Y la forma en que se comía era completamente diferente a lo que conocemos. No había mesas altas con sillas. La familia se sentaba en el suelo o se reclinaba sobre cojines alrededor de una mesa baja. En la época de Jesús, la influencia greco-romana había popularizado la costumbre de reclinarse en un triclinio, una especie de sofá bajo donde las personas se apoyaban sobre el codo izquierdo y comían con la mano derecha. Esto explica una escena que muchos leen sin entender. En Juan capítulo 13, versículo 23, durante la última cena, dice que el discípulo amado estaba recostado al lado de Jesús. No estaba sentado en una silla al lado de Jesús. Estaba reclinado en un sofá bajo, con la cabeza cerca del pecho de Jesús. Esa era la posición normal de comer en un banquete formal del siglo I. Y no había tenedores, no había cucharas individuales, no había platos separados para cada persona. Se comía con las manos. El pan servía como utensilio. Arrancabas un pedazo de pan, lo usabas para tomar comida de un plato central compartido y te lo llevabas a la boca. Cuando Jesús dijo en Marcos 14, versículo 20, «Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato», está describiendo exactamente este proceso. Todos mojaban pan en el mismo plato central. Compartir ese plato era señal de intimidad y confianza. Que Judas mojara en el mismo plato que Jesús, mientras planeaba traicionarlo, hacía la traición aún más terrible. La cena típica consistía en un guiso. El guiso era el plato estrella del mundo antiguo. Se cocinaba en una olla de barro sobre fuego bajo durante horas. Contenía legumbres, verduras de temporada, hierbas aromáticas y a veces trozos pequeños de carne. Se servía en un recipiente central y todos comían de él. Las verduras disponibles incluían cebollas, ajos, puerros, pepinos y lechugas silvestres. Números capítulo 11, versículo 5, registra algo increíble. Cuando los israelitas estaban en el desierto comiendo maná, se quejaron diciendo: «Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos». Estaban tan desesperados por variedad que extrañaban las cebollas de Egipto. Las cebollas. Eso te dice cuánto significaba cada sabor en un mundo sin opciones infinitas. Y aquí hay un detalle sobre la cocina misma que te va a fascinar. No existían cocinas como las conocemos. El fuego se hacía afuera de la casa o en un pequeño espacio ventilado dentro de ella. El combustible podía ser leña, ramas secas de vid, estiércol seco de animal o incluso espinos secos. Cuando Jesús dijo en Mateo 6, versículo 30, «Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?».
La hierba del campo echada en el horno no es una imagen extraña, era la realidad. En regiones con poca madera, la gente usaba hierba seca, arbustos y espinos como combustible para sus hornos de pan. Era un combustible que ardía rápido y se consumía en minutos. Jesús tomó algo que veían todos los días y lo convirtió en una lección sobre la provisión divina. Los utensilios de cocina eran ollas de barro, piedras de moler, morteros de basalto para triturar especias y cucharones de madera. Los arqueólogos han encontrado estos objetos en prácticamente cada excavación de viviendas del siglo I en Galilea y Judea. Son los objetos más comunes después de la cerámica de almacenamiento. Y eso tiene sentido, porque la preparación de comida ocupaba más tiempo que cualquier otra actividad doméstica. Se estima que entre moler grano, amasar pan, preparar guisos, curar aceitunas y mantener el fuego, las mujeres dedicaban entre 4 y 6 horas diarias exclusivamente a la preparación de alimentos. Cuando Marta se quejó en Lucas 10, versículo 40, diciendo: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?», no estaba siendo caprichosa. Estaba preparando una comida para Jesús y probablemente para varios discípulos más. Sola, sin electrodomésticos, sin agua corriente, sin gas. Cada paso era manual, físico y agotador. Su frustración era completamente comprensible, y la respuesta de Jesús: «María ha escogido la buena parte», no era una crítica al trabajo de Marta, era una invitación a no perderse lo más importante por la ansiedad de la preparación. Pero hay un aspecto de la comida bíblica que nunca aparece en los documentales y que cambia todo. La comida era sagrada. No existía una comida casual. Cada comida comenzaba con una bendición. El padre de familia tomaba el pan, levantaba los ojos al cielo y pronunciaba la Beraká, la bendición. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Cuando lees en los Evangelios que Jesús tomó el pan y bendijo antes de la multiplicación de los panes, antes de la última cena, antes de la cena en Emaús, estaba haciendo exactamente esta oración. No estaba inventando algo nuevo. Estaba siguiendo la tradición que cada padre judío realizaba en cada comida. Y fíjate en algo profundo: la bendición no le pide a Dios que bendiga la comida. La bendición bendice a Dios por la comida. Hay una diferencia enorme. No es «Dios bendice estos alimentos», es «Bendito eres tú, Dios, que produces el pan de la tierra». Es un reconocimiento de que cada alimento es un regalo, que cada grano de trigo que creció de la tierra es evidencia directa de la provisión divina. Y esto transformaba la experiencia de comer. En un mundo sin supermercados, sin cadenas de distribución, sin almacenes gigantes llenos de productos, cada comida era un recordatorio tangible de que Dios había provisto. Literalmente. El pan que estabas comiendo había crecido en un campo cercano, bajo lluvia que tú no controlabas, en tierra que tú no creaste, con semillas que producían grano por un mecanismo que nadie entendía completamente. La oración del Padre Nuestro cobra un sentido completamente diferente cuando la pones en este contexto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, versículo 11. Esa no era una frase litúrgica bonita, era una necesidad urgente. Literalmente necesitaban pan cada día porque no podían almacenarlo por semanas. El pan de hoy se hacía hoy y se comía hoy. El pan de mañana dependía de que mañana hubiera harina, agua y fuego, y todo eso dependía de Dios. Ahora hablemos de algo que nadie te dice: las fiestas. Porque si la comida diaria era sencilla y repetitiva, las fiestas eran exactamente lo contrario.
Eran explosiones de abundancia, sabor y celebración que hacen que nuestras fiestas modernas parezcan aburridas. La Biblia registra 7 fiestas principales ordenadas por Dios en Levítico capítulo 23, y cada una tenía su propia comida ritual. La Pascua era la más importante. La cena de Pascua incluía un cordero asado entero, pan sin levadura, hierbas amargas, una mezcla dulce llamada jaroset, hecha de frutas machacadas, nueces y vino, y 4 copas de vino que se bebían en momentos específicos de la ceremonia. Cada elemento tenía significado. El cordero representaba el sacrificio que protegió a Israel en Egipto. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud. El pan sin levadura representaba la prisa de la salida, porque no hubo tiempo de esperar que el pan leudara. El jaroset representaba el mortero con el que fabricaron ladrillos como esclavos. La comida no era solo nutrición, era teología comestible. Cada bocado contaba una parte de la historia de la salvación. La fiesta de los tabernáculos era otra celebración masiva, duraba 7 días. Deuteronomio 16, versículo 14 dice, «Y te alegrarás en tu fiesta». La gente construía tiendas temporales de ramas y hojas, y vivía en ellas durante una semana, comiendo, bebiendo y celebrando la provisión de Dios durante los 40 años en el desierto. Y las bodas. Las bodas en el siglo I eran los eventos sociales más importantes de la comunidad. Duraban típicamente 7 días completos. 7 días de comida, música y celebración. El anfitrión estaba obligado social y culturalmente a proveer comida y vino suficiente para todos los invitados durante toda la semana. Y ahora entiendes por qué quedarse sin vino en la boda de Caná, en Juan capítulo 2, era una crisis real. No era un inconveniente menor, era una humillación pública devastadora. Significaba que la familia del novio no podía cumplir con su obligación más básica de hospitalidad. En una cultura donde el honor familiar lo era todo, quedarse sin vino era un desastre social comparable a arruinar la reputación de toda una familia. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, no estaba haciendo un truco para impresionar. Estaba salvando a una familia de la vergüenza. Y el detalle de que el maestresala dijo que el mejor vino se había guardado para el final no era un cumplido casual. Era una declaración asombrosa, porque la costumbre era servir el mejor vino primero, cuando los invitados todavía podían apreciar la calidad, y el vino inferior después, cuando ya habían bebido suficiente y no notaban la diferencia. Jesús invirtió el orden, lo mejor al final, como siempre hace. Y hablando de bodas y banquetes, hay un aspecto de la comida bíblica que explica docenas de pasajes que leemos sin entender. La hospitalidad. En el mundo antiguo del Medio Oriente, la hospitalidad no era una cortesía, era una obligación sagrada. Cuando un viajero llegaba a tu puerta, estabas culturalmente obligado a ofrecerle comida, agua y un lugar para descansar. Negarse era una ofensa gravísima. Génesis 18 muestra a Abraham corriendo, literalmente corriendo, para preparar comida cuando vio a 3 visitantes acercarse a su tienda. Versículos 6 y 7. Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, «Toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes de ceniza». Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al mozo, y éste se dio prisa a prepararlo. Abraham era un anciano rico, tenía sirvientes, pero él mismo corrió, él mismo supervisó, porque la hospitalidad era un honor sagrado, no una molestia. 3 medidas de flor de harina. Los estudiosos calculan que eso es suficiente para alimentar a 20 personas. Abraham preparó comida para 20 cuando solo tenía 3 visitantes. Eso no es exceso. Eso es hospitalidad del desierto. Siempre preparas más de lo necesario porque la generosidad es más importante que la eficiencia.
Esto explica por qué Jesús usó la comida como escenario de tantas enseñanzas. Porque en esa cultura, sentarse a comer con alguien era un acto profundamente significativo. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por comer con publicanos y pecadores en Marcos 2, versículo 16, no estaban criticando su dieta. Estaban criticando con quién se sentaba a la mesa, porque compartir comida significaba aceptación, significaba igualdad, significaba que los consideraba dignos de tu compañía. Y Jesús lo sabía perfectamente. Cada vez que comió con un pecador, estaba haciendo una declaración teológica más poderosa que cualquier sermón. Estaba diciendo con sus acciones lo que después diría con palabras. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero hay un tema que no puedo dejar fuera: la comida y los pobres. Porque antes de hablar de los pobres, necesito que entiendas cómo funcionaba el sistema de almacenamiento de grano. Porque esto era literalmente la diferencia entre vida y muerte para comunidades enteras. El grano, ya fuera trigo o cebada, se cosechaba una vez al año, una sola vez, y esa cosecha tenía que durar 12 meses. Si almacenabas mal el grano, se pudría, lo atacaban gorgojos, o crecía moho, y tu familia pasaba hambre el resto del año. Los arqueólogos han descubierto graneros subterráneos tallados en la roca por toda Palestina. Eran cavidades selladas con piedra y yeso que mantenían el grano seco y fresco. En Megido, una de las ciudades fortificadas de Salomón, se encontraron graneros comunitarios capaces de almacenar provisiones para miles de personas. ¿Recuerdas la parábola del rico insensato en Lucas 12, versículos 16 al 21? El hombre dijo: «Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes». Y Dios le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma». La parábola no critica tener graneros. Critica acumular para ti mismo mientras ignoras a los demás. Pero el detalle de construir graneros mayores refleja una realidad económica. Los graneros eran la cuenta bancaria del mundo antiguo. Tener graneros llenos significaba seguridad, significaba poder, significaba control. José en Egipto entendió esto mejor que nadie. Génesis 41, versículos 47 al 49, describe cómo durante los 7 años de abundancia, José almacenó grano en cantidades tan enormes que dejaron de medir porque era incalculable. Ese grano almacenado salvó a Egipto y a las naciones vecinas durante los 7 años de hambruna. La conservación de grano a escala nacional fue literalmente el mecanismo que Dios usó para preservar al pueblo de Israel. Y ahora sí, la comida y los pobres, porque el sistema alimentario bíblico tenía algo que ningún sistema moderno ha logrado replicar: una ley integrada de bienestar social basada en la comida. Levítico 19, versículos 9 y 10, establece una ley extraordinaria. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Era la ley del espigueo. Los agricultores estaban obligados por ley divina a dejar los bordes de sus campos sin cosechar. Estaban obligados a no recoger lo que se caía durante la cosecha. Todo eso quedaba para los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El libro de Ruth es la ilustración perfecta de esta ley en acción. Ruth, una viuda extranjera sin recursos, sobrevivió recogiendo espigas en el campo de Booz. Ruth, capítulo 2, versículo 2. No estaba mendigando, no estaba robando. Estaba ejerciendo un derecho legal establecido por Dios. Y Booz, que era un hombre justo, no solo permitió que espigara,
Le dijo a sus trabajadores que dejaran caer espigas adicionales a propósito para que ella encontrara más. Ruth 2, versículo 16. Este era un sistema donde la generosidad estaba legislada, pero la compasión la multiplicaba. Y Jesús extendió esta idea aún más lejos. En Lucas 14, versículos 13 y 14, dijo: Cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. En una cultura donde los banquetes eran herramientas de poder social, donde invitabas a las personas que podían devolverte la invitación, Jesús dijo que invitaras a los que nunca podrían pagarte. Eso no era solo ética, era una revolución completa de la economía social de la comida. Ahora vamos a hablar de algo práctico: la conservación. Sin refrigeradores, la conservación de alimentos era la diferencia entre vivir y morir, y las técnicas que usaban eran asombrosamente efectivas. La sal era el refrigerador del mundo antiguo. Cubrir un alimento en sal extrae la humedad e impide el crecimiento bacteriano. Pescado salado, carne salada, aceitunas en salmuera, verduras en sal. La sal era tan valiosa que los soldados romanos a veces recibían parte de su paga en sal. De ahí viene la palabra salario. Y cuando Jesús dijo en Mateo 5, versículo 13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?», no estaba usando una imagen decorativa, estaba usando la sustancia más esencial de la supervivencia alimentaria. Sin sal, la comida se pudre. Sin ustedes, dijo Jesús, el mundo se pudre. El secado al sol era el segundo método. Frutas, carnes, hierbas y granos se secaban al sol intenso de Palestina. La baja humedad de la región hacía que este proceso fuera particularmente efectivo. Los higos secos, las uvas pasas, los dátiles deshidratados y las hierbas secas podían almacenarse durante meses en vasijas de cerámica selladas. El vinagre era el tercer método. Ruth, capítulo 2, versículo 14, menciona que Boaz le dijo a Ruth: «Moja tu bocado en el vinagre». El vinagre no era un condimento gourmet, era un conservante. Mojar pan en vinagre lo hacía más duradero y mataba bacterias. Los soldados romanos también usaban una bebida llamada posca, que era agua con vinagre como su bebida estándar de marcha. Cuando le ofrecieron a Jesús vinagre en la cruz, en Juan 19, versículo 29, probablemente le estaban ofreciendo posca, la bebida básica de los soldados. La miel era el cuarto método. La miel es un antibacteriano natural. Se usaba para preservar frutas y como endulzante en una época donde el azúcar refinada no existía. La tierra que fluye leche y miel, de Éxodo 3, versículo 8, no era una metáfora de abundancia genérica. Era la descripción de una tierra con pastoreo abundante, que producía leche, y con flores silvestres suficientes para sostener colmenas que producían miel. Dos productos reales, dos fuentes de nutrición y conservación, y las vasijas de cerámica. Los arqueólogos han encontrado miles de vasijas de almacenamiento en excavaciones por toda Palestina. Vasijas para grano, vasijas para aceite, vasijas para vino, vasijas para agua, selladas con cera de abeja o brea. Estas vasijas creaban un ambiente anaeróbico que retrasaba significativamente la descomposición. Los manuscritos del Mar Muerto sobrevivieron 2000 años dentro de vasijas de cerámica selladas en las cuevas de Qumrán. Si las vasijas podían preservar pergaminos durante milenios, imagina lo que hacían con alimentos durante meses. Ya recorrimos un día completo. Desde el pan del amanecer hasta el guiso de la noche. Desde el mercado ruidoso hasta la bendición silenciosa. Desde la sal que conservaba hasta el vino que purificaba.
Pero antes de terminar, necesito decirte algo que conecta todo esto con tu vida hoy. La próxima vez que abras tu refrigerador, vas a ver docenas de opciones. Probablemente más opciones de las que una familia del siglo I veía en un mes entero. Tienes acceso a alimentos de todos los continentes, conservados artificialmente durante semanas, empacados en materiales que no existían hace 100 años. Y sin embargo, la ansiedad sobre la comida nunca ha sido mayor. Más opciones, más preocupación, más enfermedades relacionadas con la alimentación, más desconexión entre lo que comemos y de dónde viene. En el siglo I, cada comida era un acto consciente. Sabías exactamente de dónde venía tu pan porque lo moliste tú mismo. Sabías de dónde venía tu aceite porque cosechaste las aceitunas de un árbol que conocías por nombre. Sabías de dónde venía tu vino porque pisaste las uvas con tus propios pies. Y antes de cada bocado te detenías, levantabas los ojos y decías: «Bendito eres tú, Señor, que sacas el pan de la tierra». Ese acto simple transformaba la comida de consumo en comunión, de producto en regalo, de rutina en adoración. Jesús dijo en Mateo 6, versículos 25 y 26, «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Esas palabras fueron dichas a personas que realmente dependían de la cosecha de cada temporada. Personas que realmente no tenían refrigerador. Personas que realmente no sabían si la lluvia vendría a tiempo. Y Jesús les dijo que no se preocuparan, porque su Padre Celestial los alimentaría. Si Dios pudo alimentar a millones en un desierto con maná del cielo durante 40 años, si pudo multiplicar 5 panes de cebada para alimentar a 5,000, si pudo convertir agua en el mejor vino que alguien jamás había probado, entonces puede proveer para ti hoy. La comida del siglo I no era mejor ni peor que la nuestra, era diferente, más simple, más conectada con la tierra, más dependiente de Dios, y quizás eso es exactamente lo que nos falta. Así que aquí va mi desafío. La próxima vez que te sientes a comer, antes del primer bocado, detente, solo un segundo, y di gracias, no como rutina, no como religión, como reconocimiento real de que el alimento que tienes frente a ti es evidencia de que Dios provee. Hoy, para ti. Tal como lo hacía hace 2000 años en una aldea de Galilea. Tengo otro video que te va a fascinar. Está aquí en la pantalla. Te espero allí.